Hola a todos, soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento y en esta ocasión quería hablarles acerca del descubrir. Nuestro pensamiento suele funcionar a través de las palabras, a través de conceptos, a través de esta sensación de que somos un observador de nuestros sentimientos, de nuestro entorno, de nuestras emociones y solemos crear en ese sentido mundos. Yo recuerdo que a lo largo de los años me he conectado con distintos o he transitado distintos caminos, algunos de ellos como por ejemplo cuando estuve con los Hare Krishna, que quizás los conozcan, son estos chicos que se rapan la cabeza con una colita detrás y que cantan Hare Krishna todo el día y lo rezan también con una especie de rosario que llevan colgado o en su mano y, y ellos tenían una filosofía en particular. Cuando por primera vez me acerqué a ellos, me parecía toda una locura. Es decir, su filosofía de que Krishna era Dios y que todo estaba estipulado, quiénes eran los asistentes de Krishna, quiénes eran no, las sirvientes, los enemigos, cómo armaba las cosas, y todo tenía una explicación. ¿Por qué pasaba tal cosa en el mundo? Era el plan de Krishna, porque Krishna de esa manera, había distintas eras, había avatares que descendían en cada época y que eran encarnaciones de Krishna, y todo estaba krishnaizado. Como también podemos ver cómo los cristianos tomaron el Antiguo Testamento judío, la Torá, que nada tenía que ver con Cristo, y sin embargo empiezan, San Agustín fue el que desarrolló mucho esto, empiezan a ver en todos los salmos y versos del Antiguo Testamento una especie de anuncio de la futura llegada del Mesías, de Cristo, como que ese Antiguo Testamento tuviera claves secretas dentro que hablaban de Cristo. Los judíos hoy en día no lo ven así, lo ven totalmente diferente, pero los cristianos sí. De la misma manera los Hare Krishna tienen una visión determinada. Es algo que Robert Anton Wilson, desarrolló la idea o el concepto de túneles de realidad. Y de la misma manera que a veces uno ve una película distraídamente y no se engancha, pero donde se deja estar un poquito y le presta atención, cuando quiere acordar, ya está sufriendo con el personaje. Esa cosa de la empatía con el otro. Bueno, de la misma manera a veces pasa con estas filosofías. Llámense Hare Krishna, llámense cristianismo, llámense budismo con el mantra Namyo Horenge Kyo o lo que uno quiera, hasta las formas más sutiles de taoísmo, no dualismo, Brahman y el Advaita y todo eso. Cuando uno quiere acordar, está completamente convencido de que existe el samsara, la rueda de nacimientos y muertes, de que existe el karma, que es algo que uno tiene que pagar, que uno acumula, vaya a saber dónde. Bueno, es decir, uno empieza a decodificar la realidad con ese paradigma, empieza a superponer a la realidad una especie de plantilla, una especie de red, ¿no? Que cartografía lo que uno ve. Y cuando quiere acordarlo lo cree pero firmemente, y todo su mundo lo traduce en eso. Un cristiano, obviamente, todo su mundo está traducido en Cristo. Si le pasa algo difícil, Cristo o Dios a través de su Hijo lo permite y es una prueba y eso nos ayuda a aprender para que nos superemos y podamos regresar como el Hijo pródigo a los brazos de nuestro Señor. Entonces todo empieza a cristaizarse, digamos, o budizarse, o taoizarse, o no dualizarse, y todo empieza a tener esa forma. Les contaba cuando estuve con los Hare Krishna que al poco tiempo mi mente se había Hare Krishnaizado, es decir, pensaba como un Hare Krishna más. No concebía otra forma de ver la vida, ya estaba así. Ya era como alguien diría, entraste en la secta, ¿no? Secta significa sección, secta, sección, una porción de una gran tarta, de una torta. Entonces, el cristianismo es una secta, el hinduismo es una secta, el budismo es una secta, el comunismo, el capitalismo, el machismo, el feminismo, el vegetarianismo o cualquier ismo es una secta, es una sección de la realidad. Yo la secciono y la utilizo para ver el mundo. No la veo abiertamente, sino que me quedo solamente con esta realidad posible. Entonces, ¿cómo puede uno
digamos, desarticular una visión de estas. Puede a través de afirmaciones ajenas. Por ejemplo, yo creo que todo es una cuestión de Cristo, que Cristo nos plantea cosas para que aprendamos, nos manda aquí a la tierra, que Él vino a salvar a la humanidad, supongamos. Viene alguien y me dice, no, no es así para nada, es de esta manera, mira, la humanidad es una cuestión biológica. Darwin dijo tal y cual cosa, la evolución de las especies, bla, 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 es así. Entonces, ¿qué pasa? Confronta una realidad con la mía. Lo que normalmente pasa en esos casos es una especie de choque de titanes, a ver quién gana. Si el argumento de uno es más poderoso, puede pasar dos cosas. O el otro se hace chiquito, pequeño, y queda apabullado, queda temeroso, y poco a poco se junta con otros que tienen un poco más de fuerza de su grupo y lo refuerzan. Y vuelve entonces a estar convencido. Porque lo que no quiere es la inseguridad. Entonces, esto, la idea de afuera que viene y quiere entrar, que quiere imponerse, la mayoría de las veces no da un resultado. Cuando una persona dice, ¿hay vida después de la muerte? Quiere decir que tiene la expectativa de que haya y quiere saber si realmente lo hay. En realidad desearía que haya vida después de la muerte, si no, no lo preguntaría. Y viene alguien y le responde, no, no hay vida después de la muerte. La persona es como que eso no le entra, porque no era lo que quería escuchar. Ahora si la persona le dice, no hay vida después de la muerte porque bla 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 bla, ya los argumentos pesan más. Puede ser que esa persona al haber oído eso cambie, ¿no? Que haya un reordenamiento y que acabe pensando de que no hay vida después de la muerte. Pero ¿qué sucede? Esta actitud afirmativa, positiva, de pregonar, a veces suena muy invasiva, muy masculina, como el bulldozer, ese tractor que rompe la tierra, ¿no? Y saca trozos, o el cohete, que es como una especie de pene volador que va hacia la luna, como perforando el cielo. Esa idea de querer entrar, perforar a la fuerza, me meto dentro tuyo y soy yo en ti. Esa es la idea masculina. Sin embargo, la idea femenina es muy interesante. No digo que la masculina no funcione, por eso digo que en muchos casos sí lo hace. Sí lo hace. Es como el beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Tarde o temprano o hace efecto o por lo menos cambia ciertas cosas. Entonces, exponerse a una enseñanza, sea el no dualismo, sea el cristianismo o lo que fuera, puede reordenar una mente. Alguien puede escuchar, mira, el yo no existe. El yo no existe, fíjate, por esto, por lo otro, el yo no existe, como por ejemplo lo tenemos a Nisargadatta Maharaj, no sé, Ramesh Balsekar, Ramana Maharshi, son todos maestros o enseñantes positivos. Ellos dicen lo que consideran que es una verdad. Y el que lo oye tiene dos opciones, o se cierra y no lo quiere escuchar y refuerza lo que ya tenía para defenderse, o por alguna razón eso entra. Y entra como una especie de caballo de Troya que entra y se abre una vez dentro y revela su contenido y no hay forma de sacarlo, ya está. Es como si nos hubieran inoculado un virus que se reproduce y se reproduce. Pero muchos sistemas inmunológicos, muchas personas van a bloquear esto y no van a dejar que entre. Entonces, otras personas utilizan el método femenino, que es más lento. Es decir, hay que disponer de más tiempo. Cuando alguien pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Lo más simple, fíjense el tiempo que lleva, decir no. O no, por tal, tal y cual cosa. Ya está. Ahora el método femenino es más lento, más progresivo. Piensen, el pene masculino, ¿qué hace? Penetra, deja su simiente y se va. En cambio, la vagina, símbolo femenino, lo que hace es, dentro de ella, mantiene esa vida, la va nutriendo, la va fortaleciendo, la va gestando, y tarde o temprano esa nueva vida nace. Nace y se vuelve independiente. Eso es lo que Sócrates, por ejemplo, este filósofo griego, nombraba como la mayéutica o mayéutica, que su madre era una partera y como tal estaba acostumbrada a ayudar a dar a luz, ¿no? A generar esa vida. Él se ve que lo había observado y le quedó esta idea de que ayudar a parir algo
y no tanto entrar en otro e impostar ahí una realidad. Entonces, cuando la gente se acercaba a Sócrates, Sócrates no les decía, le preguntaban, ¿qué opinas de, no sé, de la verdad? Y él decía, no, la verdad no existe, o la verdad es tal y cual cosa. No, porque él sabía que eso era su punto de vista, que por más que al otro le pudiera hasta llegar y reordenarlo y acabase pensando como Sócrates, no sería la verdad, como Sócrates pensaba que no había una verdad única, sino distintas formas de verla, sentiría Sócrates que le estaba imponiendo lo suyo, tarde o temprano, como que generó un clon. Y Sócrates era más partidario de otra cosa, que es esto de ayudar a parir, más femenino, más pasivo. Obviamente requería muchísimo más tiempo, Sócrates lo tenía. Sócrates tenía una esposa muy malvada, eso dice la tradición, llamada Xantippe, con X al principio, Xantippe, y era tan cruel con él que lo golpeaba hasta físicamente. Una vez le derramó agua hirviendo en el rostro y quedó quemado para toda la vida Sócrates. Por eso decía Sócrates, gracias a que tengo una mujer así, es que estoy todo el día caminando por la calle hablando de filosofía. Si no fuera por mi mujer, yo no sería lo que soy, decía él. Los romanos, posteriormente, cuando les tocaba una mujer de muy mal carácter como esposa, decían, es una Xantippe, ¿no es cierto? Quedó el nombre. Entonces, ¿qué sucede? Sócrates no iba por un método positivo, no iba a decirle a la gente, mire, usted lo que tiene que pensar es tal cosa, porque lo dice tal otro filósofo o está en el libro tal, y escuche, es el peso de la autoridad, tiene que ser así. Él sabía que si decía eso, o generaba un clon, si la persona se abría, o reordenaba un poquito la mente de esa persona y algunas ideas entraban, o se cerraba por completo. Pero él prefería el método de la mayéutica, el método de la matrona, el método de la partera que da a luz. ¿Y qué hacía? Preguntaba. No le decía a la persona qué era qué. Por ejemplo, la persona decía, Sócrates, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Entonces Sócrates hacía miles de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué quieres saber acerca de la verdad? Entonces la persona empezaba, algunos se ofendían, se molestaban, se mosqueaban y lo mandaban al cuerno a Sócrates, que de hecho es lo que le pasó. Como mucha gente se fue cansando de que él les preguntara todo el tiempo, los hiciera pensar, decidieron deshacerse del problema. Como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, lo mataron. La cicuta famosa que tuvo que beber y se murió. Pero él lo que hacía era hacerles cuestionar, ¿por qué quieres saber acerca de la verdad? Y la persona no se lo había preguntado nunca. Normalmente cuando nos preguntan, ¿por qué quieres saber acerca de la verdad? O uno dice, no sé, ¿cómo es vivir acorde a la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza para ti? ¿Qué hace uno? Dice, a ver, recopila información en la mente y dice, ¿qué dijo tal filósofo? ¿Qué dijo la enciclopedia británica? ¿Qué dice la Wikipedia? Naturaleza. Naturaleza es bla 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 bla. ¿Y qué hace? Repite lo de otro. Lo cual acaba siendo un método positivo. Es decir, nada salió de dentro. Lo volvimos a meter desde fuera. Entonces Sócrates iba todavía más profundo y seguía insistiendo. Bien, tú citaste, no sé, a la Wikipedia, supongamos que existiera, la Wikipedia. ¿Cómo sabes que la Wikipedia tiene razón? Y bueno, porque la gente que la escribe sabe. ¿Cómo sabes que la gente que la escribe sabe? Bueno, porque todos los valoran como personas que saben. Valorar a alguien por consenso general como persona que sabe, ¿es prueba de que sabe o puede ser que, aunque lo valoren todos, en realidad no sepa o estén equivocados los que lo están valorando o lo hagan por otros motivos de conveniencia? Y sí, podrías. Entonces la persona poco a poco empieza a parir algo, empieza a descubrir algo. Y fíjense qué interesante que es hoy en día, con tanta proliferación de maestros y de seguimiento y no dualidad y taoísmo y no sé, budismo e hinduismo y cristianismo, esotérico, no esotérico, maestros ascendidos. Cuestionar, a veces no cuestionamos ni siquiera, yo veo mucho afirmaciones como gratuitas. Claro, porque nosotros en otra encarnación, espera,
¿Cómo que en otra encarnación? ¿Qué es una encarnación? Y bueno, encarnar quiere decir venir a la carne. ¿Qué es lo que viene a la carne entonces? Cuéntame. Bueno, lo que viene es el espíritu. ¿De dónde viene? ¿De otro planeta? No, 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 viene de un nivel sutil. ¿Qué es un nivel sutil? A veces utilizamos palabras y expresiones de manera gratuita. Las, las aprendimos así y así como las aprendimos las repetimos. Y acabamos creando mundos, como este que yo les contaba de los Hare Krishna, o como el cristiano, o como el que fuera, porque la jerga se nos hace cotidiana, el léxico se nos hace normal. Entonces hablamos claro porque la conciencia, hay que ser el testigo de la conciencia porque el espacio entre los pensamientos es el silencio de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el silencio de la conciencia? ¿Qué es el testigo que observa? ¿Y con qué fin observa los pensamientos? ¿Qué le aporta? ¿Y qué es ese testigo diferente a los pensamientos? Entonces, cuando empezamos a hacer estas preguntas, como les decía, si hay el tiempo para hacerlo, a veces en los grupos de Facebook y todo eso es muy tedioso porque hay que escribir mucho. Es más fácil cuando alguien pregunta, ¿existe la reencarnación? No, la reencarnación no existe por tal y cual cosa. Listo. Y uno se va a hacer otra cosa. Pero tener que decir, ¿qué es la reencarnación para ti? Y tal cosa. ¿Por qué piensas que es así? Bla, bla, bla. Eso, aunque sea más lento, más femenino, más progresivo, la mujer tiene 9 meses en el útero a un bebé, el hombre son 5 minutos, y si sabe algo de tantra, máximo, no sé, 1 hora, y luego eyacula y desapareció y no hay más nada. En cambio la mujer lo tiene 9 meses. Esos 9 meses es tomarse el tiempo y desgranar. Pero la mayéutica o la mayéutica da un resultado mucho más profundo. Nos permite realmente parir algo por nosotros mismos. Retomar ese valor de que salió de mí, salió de mí. No lo dijo ni Aristóteles, no lo dijo ni Sargadatta, no lo dijo el gurú tal, Muktananda o quien fuera, no lo dijo alguien. Salió de mí, salió de mi pensar, salió de algo que se fue rearmando por efecto de estas preguntas. Nadie me lo inculcó. Entonces el que hace preguntas, este Sócrates por ejemplo en este caso, se vuelve neutro. En lugar de ser positivo y decir esta es mi postura, créela, acéptala. En vez de decir eso dice no tengo ni idea. ¿Me preguntaste qué es la verdad? Bien. No tengo ni idea, vamos a descubrirlo. ¿Por qué quieres saber qué es la verdad? ¿De dónde sacaste el término verdad? Ah, bueno, bla, bla. Y le sigue preguntando, pero desde un punto de vista neutro, como si fuera un tonto que no sabe nada. Por eso Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Es decir, descubrí que no lo sé. Puedo tener pensamientos propios, ideas propias acerca de cada cosa, pero me doy cuenta que son relativas, porque el otro tiene otras ideas. Y me doy cuenta que no son ni mejor ni peor que las mías. Pero decía Sócrates, yo sé que no sé nada de ningún tema. Me dicen que es la verdad, no tengo ni idea. Me dicen si existe, supongamos, el Brahman o el Tao, no tengo ni idea. Me dicen cómo hay que hacer para alcanzar el equilibrio en la vida, no tengo ni idea. Pero sé que tú tampoco tienes ni idea. Lo que pasa es que estás convencido que sí. Entonces, mediante las preguntas, Sócrates ayudaba a que las personas se den cuenta de que no sabían nada. Obsérvenlo y van a ver en ustedes mismos y en otras personas cómo hay estas que yo les decía, expresiones gratuitas. Sí, sí, porque Dios nos ama a todos. El amor es la energía que unifica todas las cosas. El secreto es la ley del pensamiento positivo. Lo que tú pienses se concreta. ¿Has cuestionado alguna vez todo eso? Ah, sí, porque tú eres muy mental. Estás todo el tiempo racionalizándolo todo. Tienes que sentirlo más. Bueno, de acuerdo. Pero si el pensamiento es lo que a través del lenguaje construye todo nuestro mundo, ¿no es cierto? Y aún da forma al sentimiento, a las sensaciones, como alegría, tristeza, les da forma, las hace guardar como recuerdo, ¿no? Las replantea. Entonces el pensamiento es la herramienta para resolver las cosas. ¿Con qué otra cosa las vamos a resolver? Con el cuerpo. El cuerpo acaba siendo, hilando más fino, un concepto también del pensar, ¿no? Es una idea. Por eso se dice que el cerebro no está dentro, perdón, la mente no está dentro del cerebro, el pensamiento no está dentro del cerebro, sino que el cerebro está dentro del pensamiento.
Es decir, el pensamiento, al crear palabras y frases, arma la frase existe el cerebro y cumple tal función. Son nombres. Entonces el cerebro vive dentro del pensamiento y no al revés. Entonces, piensen un poquito en estas dos opciones. La versión positiva, la de esto es así porque yo lo veo así, y la mayéutica o la versión femenina de parir, de dar a luz. Primero gestar, ¿no? De a poquito, preguntas, respuestas, y finalmente quizás algo surge. Les cuento que si lo practican consigo mismos, cuando se descubren diciendo algo muy categórico, sí, porque esto es así, o también con otros, van a notar, eso sí, que más de uno les va a cerrar la puerta en la cara, se va a ofender, porque muchos piensan que es una especie de arrogancia o de pedantería el preguntar. Piensan que si uno pregunta es como un programa de preguntas y respuestas, donde a uno le dicen, ¿cuál es la capital de tal país? ¿Cuántos ríos tiene no sé qué? Y suena como que, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás evaluando para ver si sé o no sé? ¿Acaso tú no lo sabes que me lo tienes que preguntar? Así como con ironía. No, no, no. La intención es esa. Por eso Sócrates no solo lo planteaba como todo el tiempo preguntar, sino también como suavizar. De vez en cuando disolvía el tema o iba por las ramas o hablaba algo él, de manera que el otro no se sintiese asediado, porque también es feo cuando una persona tiene una posición tomada y el otro sistemáticamente golpea. ¿Y esto porque lo dices? ¿De dónde lo sacaste? Bla, bla, bla. Y a veces hay como una, hasta inclusive una realmente arrogancia o pedantería en el preguntar cuando uno se siente como especial porque tiene esa herramienta. Uno dice, claro, yo soy neutro por completo, los tontos son los demás que tienen posiciones tomadas, yo estoy ajeno a todo, y no se da cuenta que esa misma persona tiene sus posiciones tomadas también. Entonces, el preguntar debe hacerse siempre con respeto, con cariño, y si el otro quiere realmente. Muchas personas, cuando digamos le cogen el tranquillo, el ritmo a esta manera de, de acercarse también a algún tipo de descubrimiento a través de las preguntas, suelen digamos atacar a todos los que se le cruzan. Entonces viene una persona que de casualidad lo vino a visitar y le dice, ah, tú eres cristiano, ¿por qué Cristo? Y la persona quizás no tiene ganas de que le pregunten. Entonces, de la misma manera que uno no se mete en la casa de una persona que no lo invita, de la misma manera preguntar, por el solo hecho de poner en ridículo al otro, o de burlarse, o de sentirse uno con una especie de autoestima alta por haber denigrado al otro. Alguien dijo alguna vez que hay personas que son altas por sí mismas y otras personas que son altas porque cortan las cabezas de los demás. Entonces, mi consejo es, traten de no cortar las cabezas de los demás para sentirse altos. Sepan que somos todos iguales y que no hay nadie más allá que otro. Pero sí observen que aún las terminologías más despojadas, el Advaita Vedanta, la no dualidad, el taoísmo, siempre guardan términos y frases que son hechas, que están armadas y que pueden ser cuestionadas. Y cuando las cuestionamos nos damos cuenta de que son mucho más vacías de lo que creíamos, que teníamos una especie de supuestos, ¿no? Como si hubiéramos creado un edificio sobre un cimiento que vaya a saber si tenía alguna coherencia o era simplemente palabras que nos acostumbramos a manejar, jergas especiales que acuñamos y que claro, como nos juntamos, dice Dios los cría y ellos se juntan, como nos juntamos con otros que dicen lo mismo, todos hablamos de que no sé, del karma y el karma y el karma y el karma y estamos todos convencidísimos porque entre nosotros nos fortalecemos. Entonces, cuestionense y si se da la oportunidad con amabilidad y con cariño, cuestionenlos y van a darse cuenta de una cosa maravillosa. Cuando hemos hablado otras veces acerca del exocerebro, es decir, les llaman a veces la prótesis cultural, ¿no? La cultura, el otro, la mente del otro, el pensamiento del otro es mi extensión. Lo que yo no sé, por ejemplo, yo no sé de mecánica, el mecánico sí, yo no sé de carpintería, el carpintero sí. Ellos son partes de mi cerebro, como si el cerebro no estuviera solo aquí, fuera un todo, toda la sociedad es un solo ser. Entonces, la cultura que maneja esa sociedad es como una especie de cerebro externo. Y van a ver que cuando entonces hacen preguntas a otro, se las hacen también. Y van a descubrir muchas cosas propias
al preguntar cosas al otro. Y van a ver que casi cuando dialogan con otro haciendo estas preguntas, escuchando y volviendo a preguntar, en realidad pareciera que están hablando con ustedes mismos, como que ese descubrimiento que hace el otro es el propio. Y esa dinámica se va implantando más hasta el punto que ya dejan de afirmar cosas gratuitamente como todo es así y esto absolutamente es de esta manera. Queda todo un poco más, puede ser, podría ser, es una forma de verlo, quizás, ¿no? Dejando todo como un poco más eh, colgado no sé, de hilos, no tan serio. Como decía Rowe, de Robert Anton Wilson, el E-Prime le llamaba a él, que era aprender a hablar quitando la primera persona, diciendo, o sea, quitando lo absoluto, lo categórico, en vez de decir esto es así, el es, quitarlo por me parece, esto me parece así. Cuando empezamos a cambiar esos absolutos de esto es de esta manera, Brahman es la totalidad, el Tao, bla, 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 el karma, en vez de eso decir, bueno, es un pensamiento que tengo, tengo la sensación, lo cuestiono, es mi opinión por ahora, no sé mañana. Entonces uno se empieza a dar cuenta que esos túneles de realidad no son tan sólidos como se pensaba. Bueno, los dejo con ese pensamiento para que lo reflexionen. Hasta la próxima.